En este tanque aún hay un soldado, pero en breve podría ser un empleado de una empresa de armamentos. Las operaciones militares se vuelven cada vez más costosas y especializadas. Corporaciones de armamentos y empresas privadas han asumido el control de muchas de las tareas del ejército. Esto da lugar a críticas. Desde mi punto de vista, todo el sistema es mafioso. Son estructuras de la mafia. No es posible creer que los políticos son independientes. Se podría decir que cuelgan como marionetas de la industria armamentística. Cada día que la guerra se prolonga, las empresas privadas ganan dinero, lo que es diametralmente opuesto a los intereses de los jefes de Estado y de gobierno, que generalmente deberían buscar la paz lo antes posible. Las empresas externas ya no solo proveen el equipamiento para las Fuerzas Armadas, sino también conocimientos y personal. En Francia, al igual que en Alemania. También en Alemania, sin la industria, el Ejército Nacional pierde capacidad de acción en cada vez más ámbitos. Sajonia-Anhalt. Aquí se encuentra el centro de entrenamiento de combate más grande y avanzado de Europa, el Goetz, operado por Rheinmetall. Rheinmetall es la corporación armamentista alemana de mayor envergadura y uno de los principales proveedores del ejército alemán. En los centros de entrenamiento de combate, como aquí en Letzlinger Heide, los soldados se entrenan para misiones bélicas. En la sede de la RDA, una subsidiaria de Rheinmetall, el personal se sienta justo al lado de los soldados. Cada acción, cada movimiento y todas las comunicaciones son registradas por empleados de Rheinmetall. Uno de los más importantes centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas está en manos de un grupo empresario armamentista. Incluso en la sensible área de la estrategia militar, la compañía ha asumido abiertamente tareas de las Fuerzas Armadas. La Bundeswehr, el ejército alemán, se beneficia de la experiencia técnica y el contrato le aporta al grupo empresarial alrededor de 20 millones de euros al año. Además de batallas de tanques, en Letzlinger Heide se ponen en práctica otras tareas militares. La Bundeswehr ha ampliado el terreno, que incluye una ciudad completa donde 1.500 soldados pueden entrenar combate urbano. Pronto habrá aquí más de 500 edificios, un parque industrial, una escuela y hasta una prisión. En el futuro, cada soldado alemán deberá entrenarse sobre este terreno para sus misiones en el extranjero. Para integrar la nueva ciudad de práctica al sistema de simulación de Rheinmetall, el grupo consiguió un contrato para modernizar la tecnología de los ordenadores. El precio, 24 millones de euros. Solo la construcción le costó a los contribuyentes 140 millones de euros, pero le pertenece al Estado. Ahora se sabe, Rheinmetall operará el Goetz hasta septiembre de 2019. Para el grupo armamentista, el centro de entrenamiento de combate es rentable por partida doble. La implementación y la operación resultan lucrativos. Entre 2014 y 2019, la empresa habrá facturado unos 96 millones de euros solo a través de él. Además, Rheinmetall puede utilizar el edificio y los soldados para obtener nuevos clientes. El centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas alemanas, por tanto, también es un punto de venta y promoción para una empresa armamentista. Funcionarios de gobiernos extranjeros viajan regularmente para observar maniobras, técnicas y know-how. Así, el ejército colabora a que Rheinmetall obtenga ofertas millonarias. El periodista Hauke Friedrichs ha descubierto que las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos ya han visitado 4 veces el centro de entrenamiento de combate.
Los soldados nos han dicho que el gran espectáculo publicitario que allí se despliega también tuvo éxito. Se ha construido un centro de entrenamiento de combate en la zona árabe y según sé, hay más clientes potenciales. Y allí también está la cuestión de la demarcación de los límites. ¿Hasta dónde puede la Bundeswehr o hasta dónde deberían las Fuerzas Armadas alemanas ayudar a Rheinmetall a vender equipamiento y armamentos a clientes sobre los que nadie puede decir exactamente cuál es su papel en el conflicto de Yemen, de Siria o en el que hay entre Irán y Arabia Saudita? Los Emiratos Árabes Unidos compraron un centro de entrenamiento de combate en 2010. Las delegaciones rusas también vinieron aquí. Después de su visita, Rheinmetall recibió un pedido por valor de 100 millones de euros. Con ayuda alemana, Rusia quería construir un centro similar a este de Sajonia-Anhalt en la región del Volga. En 2014, el conflicto de Ucrania terminó el negocio ruso-alemán. El gobierno federal retiró las licencias de exportación. Según informes de la agencia rusa, Moscú construyó finalmente el centro de formación sin ayuda alemana. Rheinmetall exige del gobierno indemnizaciones para el pago de daños y perjuicios. Hasta el momento, todavía no está definido si el Estado deberá indemnizar a la empresa y en qué medida. Eso sería a costa de los contribuyentes. Lo que informa el gobierno, hay un proceso de solicitud para determinar la indemnización. Hasta 2018, Katrin Suder fue responsable de la multimillonaria adquisición de armas en el Ministerio de Defensa. Previamente, la doctora en física trabajó como consultora de gestión y fue la primera mujer directora de McKinsey. Para ella, las acciones de venta y la gran cercanía entre las Fuerzas Armadas y la industria de armamentos son negociables. Creo que en este sentido es correcto. Hay que verlo de forma limpia y siempre estar a una cierta distancia de la industria. No demasiado cerca, pero tampoco funciona si está demasiado lejos porque los mercados son, por supuesto, limitados. Y básicamente hay que estar informado. ¿Qué experiencias han tenido? Esto a veces va en una dirección, otras en otra. También se descubre con qué fabricante la cuestión no ha funcionado bien. ¿En qué momento algo se convierte en un evento de ventas? ¿Dónde se sitúa eso en cuanto al contenido? Pero el intercambio de ideas es la base del negocio. Creo que es también la manera correcta. Esta cercanía entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y las empresas armamentistas alemanas, ¿realmente se utiliza únicamente para un intercambio intensivo de información? ¿O los negocios del Goetz no se tratan más bien de subvenciones estatales para la promoción de sus ventas? El político de la izquierda, Jan van Aken, critica las ventas de campos de entrenamiento de combate alemanes, también por razones de seguridad. Hay un problema central en todas las exportaciones de armas y lo llamamos el efecto boomerang. Hoy puede venderse un arma a un país amigo y en 10, 20 años serán disparadas contra soldados alemanes. En Afganistán ya lo estamos viendo. Berlín. En la primavera de 2017, Rheinmetall celebra su Asamblea General anual frente al Ministerio de Defensa. No se admiten representantes de la prensa y los controles de acceso a accionistas son estrictos. Frente al hotel donde se realiza la asamblea, activistas realizan una protesta contra la política del grupo empresario, en especial en contra de las exportaciones hacia Cercano y Medio Oriente y los negocios con Turquía. Quien compra acciones en Rheinmetall para sacar ganancias es cómplice de las exportaciones de armamento y así de los asesinatos en todo el mundo. Entre los activistas, Barbara Happe interviene como accionista crítica y es poseedora de una acción de Rheinmetall. Como copropietaria de la empresa, puede participar de la asamblea. La misma Rheinmetall admite, se beneficia de muchas crisis y guerras en el mundo. Y esto también se dice abiertamente. Va a los sitios donde los gobiernos están dispuestos a gastar dinero en armas. Como accionista, Barbara Happe puede hacer preguntas a la Junta Directiva en la reunión general anual.
Hoy, ella quiere insistir con los centros de entrenamiento de combate. Rheinmetall está bien conectada con la política nacional. Esto resulta particularmente evidente al ver quiénes participan de la Asamblea General. El exministro de Defensa Franz Josef Jung se presenta a la elección. Se postula para el Consejo de Vigilancia. Y todo esto, aunque todavía es parlamentario en el Bundestag y miembro de la Comisión de Defensa en la actualidad. En esta función, Jung participa de las decisiones sobre negocios de armamentos. Más tarde, ya es oficial. Franz Josef Jung es miembro del Consejo de Vigilancia de Rheinmetall. Debe impulsar los controvertidos negocios con Turquía. Él seguirá siendo representante del Bundestag hasta otoño de 2017. Los críticos señalan irreconciliables conflictos de interés. Ante nuestra pregunta, Franz Josef Jung no se expresa acerca de las denuncias. Para los ministros hay una política de periodo de gracia. En caso de un conflicto de intereses, el gobierno federal puede detener por hasta 18 meses un cambio hacia otro puesto. Esto no se aplica a un diputado común. En Berlín, concluye la Asamblea General Anual de Rheinmetall. La accionista crítica Bárbara Happe preguntó a la Junta cuántos centros de formación en combate hay, a dónde se han exportado y hasta qué punto las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en las ventas. Las preguntas no han sido respondidas, remitiéndose al secreto empresarial. Lo único que se dio como respuesta es que hubo varias exportaciones hacia diferentes regiones. Rheinmetall no responde a nuestras solicitudes de entrevista acerca de la venta de centros de entrenamiento de combate y los negocios con Turquía. El gobierno de Erdogan despliega tanques alemanes en la lucha contra la milicia kurda de YPG en Siria. Incluso después de la invasión, Alemania envió a Turquía armamento valuado en millones. Según investigaciones del portal periodístico Correctiv, Rheinmetall quiere establecer ahora una fábrica de tanques en Turquía. Rheinmetall y el gobierno federal lo niegan. En Alemania, el Ministerio de Economía y el Consejo Federal de Seguridad deciden sobre la exportación de armas. Además de la canciller y el ministro de Economía, 7 otros miembros del gabinete pertenecen a la comisión. El Parlamento y el público se enterarán acerca de los permisos de exportación después de la resolución. Los diputados no pueden participar en las decisiones. Las iniciativas para lograr una mayor participación han sido en vano hasta ahora. Frenen las exportaciones de armas. En Alemania tenemos una industria armamentista muy fuerte y es obviamente deseada porque de lo contrario se habría abolido hace tiempo. Y a la vez tenemos un debate social. Lo que resulta interesante es que falta el debate político, es que el espectro político, el Parlamento y el gobierno no están dispuestos a ampliar sobre ese tema de modo que se aborde conceptualmente y se explique cuál es nuestra política de seguridad. El gobierno francés toma sus decisiones de forma tan poco transparente como el alemán. Una comisión conformada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa y de Finanzas discuten las exportaciones de armas. La decisión final la tomará el primer ministro por recomendación de la comisión. El Parlamento recibe información sobre la venta de armas únicamente a partir del informe anual de exportación de armas. Los miembros del Parlamento no tienen derecho a opinar. Mientras que a Alemania se le hace difícil definir su papel en relación con la industria armamentista, muchos arsenales en Francia se encuentran claramente en manos del Estado de forma directa. Por otra parte, el presidente de Francia es el comandante en jefe del ejército. En Francia, la cercanía entre el gobierno y la industria armamentista es grande. El gobierno apoya activamente la venta de material armamentista por parte de empresas en las que el Estado no está involucrado. Se promueve agresivamente la industria propia. Las exportaciones de armas son una industria muy importante para nosotros. La industria armamentista emplea más de 200.000 trabajadores en Francia. Hay más de 4.000 empresas, tanto corporaciones como medianas empresas. Este sector de la economía es extremadamente importante y está creciendo. La industria internacional de la aviación se reúne cada 2 años en el Salón Aeronáutico de París. La feria es enorme. En un área equivalente a 17 campos de fútbol, más de 2.300 expositores presentan sus últimos productos.
El Ministerio de Defensa de Francia tiene un gran puesto en el evento. Los soldados muestran las últimas novedades de los sistemas de armas y hacen publicidad oficial para el material bélico francés. Al igual que sus predecesores, el presidente Macron visitó la feria acompañado por Éric Pierre, el jefe del grupo armamentista Dassault, para ver el avión de combate Rafale. El avión de combate Rafale fue desarrollado en gran medida como proyecto nacional. Francia había descartado en 1985 el proyecto de un avión de combate europeo común, el Eurofighter. Al lado de Macron, Éric Trappier. Trappier es el presidente de Dassault y también el presidente de GIFA, la unión de lobistas de la industria aeronáutica francesa. El apoyo del presidente de la República es importante, porque en Francia el presidente es el jefe del ejército. Él define las necesidades del futuro. Él determina las misiones. Él ve cómo se comporta el material en las zonas de conflicto. Es importante mostrarle los productos del fabricante para que podamos responder a sus necesidades. En Lyon se encuentra una de las pocas instituciones de Francia que se enfrenta críticamente con el lobby de armamentos del gobierno. Tony Fortin, un empleado de Opsarm, sostiene que este tipo de desarrollo económico es un problema sintomático. Entre la industria armamentista y el Estado existe algo así como una relación de consanguineidad, y por eso el desarrollo de las exportaciones de armas es una prioridad absoluta. Es necesario saber que al final de la década del 2000, Francia ha expandido enormemente sus exportaciones. Esto es verdaderamente una nueva estrategia económica, en particular en relación con las exportaciones al Medio Oriente. Para Tony Fortin, un acuerdo con la India muestra especialmente lo sospechoso que resulta el respaldo gubernamental a la industria armamentista. Durante una visita a Delhi, el entonces presidente Hollande elogió a los aviones Rafale, señalándolo como los mejores jets de combate del mundo. En el mismo año se concretó el negocio, 36 aviones de combate por un valor total de 7.750 millones de euros. Los críticos como Fortin consideran que la entrega de los jets es problemática, porque los aviones cuentan con dispositivos para arrojar armas nucleares. De un artículo del periódico India Express surge de forma evidente que la India ha comprado el Rafale particularmente debido a su capacidad nuclear. Esto no lo decimos nosotros. Esto lo dice claramente el ministro de Defensa de India, Manohar Parrikar. A la India le ha interesado el Rafale debido a sus capacidades nucleares. India podría emplear los aviones y sus dispositivos para llevar armas nucleares en una guerra contra Pakistán. Los dos países se encuentran en conflicto militar desde hace años. Pero cuando se trata de hacer negocios, tales consideraciones no resultan relevantes para los exportadores de armas franceses. Al hacerle la pregunta acerca de por qué se enviaron aviones con esa capacidad de carga, un portavoz del gobierno se remitió al Ministerio de Defensa, pero allí no hay ninguna respuesta. En Francia hay poco debate acerca de la venta de los Rafale a la India. La venta de armas no solo es hoy un medio para promover la industria armamentista, sino también para estimular toda la industria manufacturera francesa. El lugar que tiene hoy la industria armamentista es tan importante que vender armas se ha convertido en algo vital, de ser necesario, también a dictaduras. Francia depende de sus fabricantes de armas. Mientras que la economía se ha estancado en los últimos años y el desempleo aumentó, la industria de armamentos floreció. En 2016, los ingresos de exportación de las empresas alcanzaron los 16.000 millones de euros. Con el apoyo del expresidente Hollande, Dassault también pudo vender sus aviones caza a Egipto y Qatar.
El actual gobierno también colabora con las ventas. Poco después de asumir el cargo, el presidente Macron acordó envíos por más de 12.000 millones de euros a Qatar, incluyendo 12 nuevos aviones de combate Rafale. Los objetivos económicos y políticos parecen coincidir. En la industria de armamentos alemana, el apoyo a las ventas del ejército francés y la política desata algo parecido a la envidia. Aquí, en el centro de Berlín, se encuentra la Asociación Federal de la Industria de Seguridad y Defensa de Alemania, la organización de lobby de la economía armamentista. Hans-Christoph Atzpodin, jefe de la asociación y exmiembro del directorio de ThyssenKrupp, se deshace en elogios al pensar en Francia. Podemos ver en estos casos donde nosotros, es decir, la industria alemana y la industria francesa, entramos en competencia en el extranjero. Tuvimos estos casos con frecuencia y sin duda los seguimos teniendo. Aquí las misiones del gobierno francés, incluso en lo relacionado con las personas, por ejemplo, ministros del gobierno que se presentan ante el cliente, resultan más fuertes que las del gobierno alemán. Oficialmente, la posición de la ministra alemana de Defensa acerca de la industria armamentista es clara. Von der Leyen quiere negociar duro y controlar mejor los contratos de las corporaciones. La ministra niega que su ministerio apoya a la industria en las ventas. Esto no es una tarea de las Fuerzas Armadas. Las exportaciones de armas son claramente competencia del Ministerio de Economía. Y hay un principio primordial que son las pautas políticas sobre las que nos basamos. Y repito, la Bundeswehr en sí misma es solo un cliente. Katrin Suder, quien fuera la encargada de más alto rango en el tema de armamentos, abordaba el tema desde una perspectiva totalmente diferente. Internacionalmente existen ahora consultas o concursos internacionales sobre el tema de los tanques Boxer. Un vehículo de transporte blindado, un muy buen vehículo. Estamos realmente muy contentos con él y hay concursos, competencias en Australia y el Reino Unido y ahí apoyamos. Porque somos de la opinión que son países de la OTAN, equivalentes. Es decir, que queremos, que podemos apoyar en buena conciencia y por eso los apoyamos. He tenido conversaciones, he escrito cartas, tratamos de ayudar a las empresas. Rheinmetall pudo vender 211 tanques Boxer a Australia y luego sus acciones se dispararon hacia arriba. En el castillo Diedersdorf, cerca de Berlín, también puede verse cómo el Ministerio de Defensa alemán apoya a la industria armamentista. Protegidos del público, aquí se encuentran cada año agregados militares y soldados con representantes de grandes empresas. El evento está organizado por el lobby Sociedad Alemana para la Tecnología de Defensa. Presidiendo la asociación, miembros de la Comisión de Defensa se sientan junto a representantes de Thales, Krauss-Maffei-Wegmann y Rheinmetall. En Diedersdorf, los participantes del sector armamentista pueden participar, previo pago, en el llamado speed dating con jóvenes agregados militares alemanes. Las empresas reservan por adelantado conversaciones específicas con los diplomáticos. Los críticos sostienen que en este tipo de eventos la industria prepara representantes del Estado para vender armas alemanas en el extranjero. No puede ser tarea del gobierno federal o del Departamento de Defensa o de ciertos soldados dedicar trabajo o dinero para ayudar en las ventas de la industria alemana de armamentos. Pero en el castillo Diedersdorf parece suceder exactamente eso. La visita de altos representantes de las Fuerzas Armadas les da relevancia a las reuniones. En 2017 hubo un saludo del general de brigada Jürgen Brötz. En el año anterior, habló el mayor Werner Weisenburger, entonces jefe de las oficinas de las Fuerzas Armadas en Bonn. Se invita a agregados militares extranjeros y los periodistas no pueden ingresar. Este es un evento comercial. Allí la industria alemana hace publicidad de sus productos y los agregados militares las replican de vuelta en sus países. Eso resulta poco transparente. Esto sucede con todas las exportaciones de armamentos. Nadie quiere hablar públicamente sobre que el gobierno federal hace promoción de las exportaciones de armas. Y también se impulsan concretamente proyectos individuales. En 2015, Hans-Christoph Atzpodin,
Era responsable de un envío de fragatas a India como manager en ThyssenKrupp. Por ese entonces, le pidió ayuda a Ursula von der Leyen. La respuesta de la ministra llegó enseguida. En el marco de mis conversaciones con el ministro de Defensa Parrikar, transmití la favorable disposición del gobierno federal. En el verano de 2016, la Marina de Guerra India había encargado al astillero de Kiel la modernización de 2 submarinos. El gerente, Aspodin, expresó su agradecimiento luego del éxito del contrato. Esto también se ha percibido de forma muy positiva en la India y fortalece significativamente nuestra posición en la competencia en curso y el proyecto. Le agradezco por ello. Poco después, el gerente solicita directamente a la ministra de Defensa más ayuda en las ventas, esta vez por un negocio de 1.000 millones con 12 submarinos con Australia. Con esta carta me permito solicitarle nuevamente su apoyo personal a nuestro proyecto de submarinos en Australia. No se sabe si el Ministerio de Defensa ha ayudado a ThyssenKrupp en este proyecto. El acuerdo no prosperó. La colaboración comercial de la ministra no parece ser inusual, lo que resulta diferente a lo que nos dijo en nuestra entrevista. Sobre esto señala una portavoz del Ministerio de Defensa. El gobierno federal acompañará las actividades de exportación con evaluación caso por caso y otros instrumentos. El Ministerio Federal de Defensa pondrá a disposición sus conocimientos técnicos especiales en desarrollo, contratación, formación y uso. Un acuerdo con Argelia refleja hasta qué punto se extiende ese apoyo. En el 2008, Angela Merkel viajó al país del norte de África. Los periodistas describieron la visita como un cortejo y se dijo que Merkel quería hablar con el presidente sobre derechos humanos y libertad religiosa. Después de la visita de la canciller Merkel, en 2012 el gobierno argelino compró 2 de estas enormes fragatas a ThyssenKrupp. Pocos negocios muestran tan claramente cómo se diluyen los límites entre el gobierno federal y las empresas, cómo la Armada se convierte en la fuerza de marketing de la industria. En una petición de los representantes de la izquierda, el gobierno confirma que fueron designados 20 instructores en las escuelas navales y fragatas alemanas. Durante más de 2 años capacitaron a soldados argelinos. Para el gobierno del norte de África era decisivo que sus tropas fueran entrenadas por soldados alemanes. El acuerdo nunca podría haber prosperado sin la garantía de formación por parte de las Fuerzas Armadas alemanas. Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas alemanas surgen problemas, al menos cuando se oye en la Marina de Guerra que se aumenta la relevancia de estas misiones, porque allí se destinan a oficiales alemanes y suboficiales bien entrenados para capacitar a soldados extranjeros, porque todo eso va en detrimento de la formación de los propios soldados. Los 10 millones de euros para el entrenamiento de los soldados argelinos no lo pagó el grupo empresario, sino Argelia. 80% del total fue para el presupuesto de defensa y el resto para el Ministerio de Hacienda. Con el respaldo de soldados alemanes, ThyssenKrupp facturó 2.100 millones de euros a través de la venta de las fragatas. El lobista de armamento Christoph Aspodin era entonces gerente de alto rango del fabricante de fragatas. Muchos clientes tienen problemas en reunir equipos de operaciones para el dispositivo, para luego llevarlos a un nivel de formación adecuado y mantenerlo. Entonces, una alianza con las Fuerzas Armadas que cuentan con este centro de entrenamiento personal que puede llevar a cabo la capacitación es una gran ventaja que creo que debe usarse necesariamente. El sistema está orientado para el beneficio de la industria armamentística. Se trata de un sistema que beneficia a la empresa en Alemania y para la cual el contribuyente alemán aporta dinero, pero no se le consulta. Nosotros como ciudadanos no somos consultados acerca de si queremos que eso suceda. Si nos preguntan, ya se conocen las respuestas y son inequívocas. Un 83% está a favor de la prohibición de exportaciones. El Ministerio de Defensa respondió por escrito a las críticas. Debido a la relevancia de Argelia en términos de seguridad política, surge por parte del gobierno federal un alto interés en la cooperación. Los puestos de grupos de apoyo formativo solo fueron ocupados cuando el personal estaba disponible.
es decir, para vacantes temporales. Fueron aceptados en tanto los intereses nacionales tenían prioridad. Lo que en Alemania se discute críticamente, en Francia es normal. También como la Bundeswehr, el ejército francés despliega soldados para entrenar a tropas extranjeras sobre sus propias armas y entrenarlos en buques franceses, como por ejemplo la fragata multifuncional Frem, una coproducción franco-italiana. La Frem Languedoc, que ahora zarpa desde el puerto militar de Toulon, es uno de los buques de guerra más avanzados del mundo. La fragata es apta tanto para la lucha antisubmarina como para operaciones en alta mar y la defensa antiaérea. El equipamiento incluye misiles de crucero, con el cual los militares pueden atacar objetivos en tierra de forma precisa desde una gran distancia. En el lado francés, el Naval Group está construyendo la fragata Frem. La empresa es propiedad del Estado en un 60%. Una de estas fragatas multimisión cuesta más de 600 millones de euros. El comandante de la Frem Languedoc, Philippe Legac, está orgulloso de que el buque de guerra fue vendido al extranjero. De hecho, Francia ha vendido fragatas multimisión a Marruecos y a Egipto. Y es parte de nuestra tarea apoyar las exportaciones de armas que amplíen la influencia francesa y contribuyan a la realización de los intereses estratégicos de Francia, simplemente. La nave fue entregada a Egipto en una ceremonia festiva en junio de 2015. Allí estaba el exministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian. Para el acuerdo multimillonario, la Armada tuvo que renunciar a una nave destinada para ella. Originalmente, la fragata Frem exportada a Egipto estaba destinada para uso propio. Eso es un duro golpe para el ejército, porque las tasas de fallo de las fragatas son altas. La Frem fue reconstruida para la Marina de Guerra egipcia en apenas 4 meses. Instructores de la empresa estatal DCI entrenaron a soldados del norte de África en el manejo de la fragata, altamente compleja. Si el Estado francés y la industria francesa venden equipos a países extranjeros, también ofrecemos un entrenamiento con el equipamiento. Por supuesto, la Marina francesa está del lado de la industria. Apoyamos a nuestros socios para que utilicen el equipamiento lo mejor posible. Desde la exportación de la Frem, Francia realiza una vez al año en Egipto una maniobra de varios días en el mar, algo que se parece a este ejercicio militar. Simula una batalla con el ataque por parte de una flota. Así, Francia no solamente vende armas, sino que se vincula de forma duradera con los gobiernos extranjeros. La situación de los derechos humanos en estos países parece jugar un papel secundario. Arabia Saudita es uno de los socios más importantes de Francia. La guerra que el Estado del Golfo desarrolla en Yemen ha provocado miles de muertes. Millones de personas han sido forzadas a emigrar. También en Arabia Saudita se reiteran graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de la catástrofe humanitaria, los envíos de armamento continúan. Solo en 2016, el gobierno francés ha autorizado la venta de armamentos a Arabia Saudita por 764 millones de euros. Un incidente resulta especialmente dudoso para Tony Fortin. En 2016, el exministro del Interior saudita Mohammed Ben Nayef recibió la Cruz de Honor, una de las distinciones más importantes de Francia, por su apoyo en la lucha contra el extremismo islamista. Como ministro del Interior, Ben Nayef fue responsable, entre otras cosas, de cientos de ejecuciones en Arabia Saudita. Medios de comunicación franceses denominaron a la ceremonia de Estado como la distinción de la Cruz del Deshonor.
Todos saben que Arabia Saudita no es una democracia. Es un régimen autoritario en manos de un clan compuesto por varias familias. Hay violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita que están muy bien documentadas. El país libra una guerra cruel en Yemen. En este contexto, el otorgamiento de la distinción de honor es realmente ilegítima. El gobierno francés vincula sus negocios a menudo con favores políticos y militares a los respectivos gobiernos. Apoyó incluso a Arabia Saudita con la movilización activa de una fragata durante el bloqueo de Yemen. También el presidente Emmanuel Macron mantiene una estrecha relación con la Casa Real de Arabia. Uno de sus primeros viajes fue a Riad. ¿Por qué ha visitado Arabia Saudita el presidente Macron? Porque Arabia Saudita es un país importante que desempeña un papel clave en la solución de muchas crisis y problemas en Cercano y Medio Oriente. A diferencia de lo que sucede en Francia, en Alemania está prohibida la venta de armas a países involucrados en guerras o donde la situación de los derechos humanos sea mala. Requiere un permiso especial. Solo pueden enviarse armas si las exportaciones sirven a intereses alemanes, como por ejemplo la lucha contra el terrorismo. También a naciones sin Estado de Derecho. En su página web, el gobierno federal se muestra comprometido con una política armamentista moderada y responsable. Las exportaciones de armas no son un medio de política económica. Pero Alemania también tiene estrechos vínculos con Arabia Saudita y regularmente exporta armas al Estado del Golfo. En 2017, Angela Merkel viajó por última vez a Riad y se reunió con el rey de Arabia. Los negocios de armamentos presuntamente no estaban en el programa. En los medios alemanes, las exportaciones de armas a Arabia Saudita son un tema una y otra vez, pero eso en nada ha cambiado la línea del gobierno hasta ahora. Se utilizan las exenciones y los desvíos a través de otros países. Arabia Saudita está hace décadas entre los mejores clientes de la industria de armamentos alemana. Reiteradamente figura en el primer puesto como el comprador más importante. Hay una gran variedad de tecnología de armamentos que va hacia Arabia Saudita. Airbus, por ejemplo, construye con empresas asociadas un completo sistema de seguridad de fronteras con la última tecnología. Casi todos los aviones de Arabia Saudita en Yemen tienen partes alemanas. Hay drones alemanes que compró Arabia Saudita para los cuales también se destinaron instructores de las Fuerzas Armadas alemanas en Arabia Saudita. El fusil de asalto G-36, que es también el arma estándar de las Fuerzas Armadas alemanas, se produce bajo licencia en Arabia Saudita, es decir, que se construye bajo ese modelo. También el rifle G-3 y la ametralladora 5, así que hay una larga tradición de esa cooperación de armamentos. En 2016, el gobierno aprobó exportaciones por casi 530 millones de euros. Así, Arabia Saudita es el tercer mayor comprador de armamento alemán. Las imágenes de Yemen y el hecho de que el Estado del Golfo sea responsable de miles de muertes con su guerra no parece hasta ahora tener ninguna influencia sobre la política de exportación alemana. Los negocios son demasiado importantes. Todo lo que se habla sobre derechos humanos, cristianismo, valores, ya no resulta válido. Se trata de tres cosas. En primer lugar, las ganancias. En segundo lugar, las ganancias. Y en tercer lugar, las ganancias. El gobierno quiere imponer políticas más estrictas y no hacer envíos a los países implicados directamente en la guerra de Yemen. La antigua coalición ya había anunciado una política de exportación más estricta. El resultado: Alemania entregó armamentos a países no miembros de la Unión Europea como nunca antes, aunque en varios de esos estados se haga caso omiso a los derechos democráticos fundamentales. Las declaraciones políticas y las decisiones son a menudo ampliamente divergentes en relación a los armamentos y las Fuerzas Armadas. Resulta evidente la tendencia a mezclar las tareas militares y las civiles. El despliegue de drones o la operación de centros de formación no solo funcionan con compañías armamentistas.
Las misiones militares ya no pueden prescindir de los operadores privados. A menudo, solo la ropa permite distinguir a soldados y civiles. Creo que en algún momento ya no se podrá separar a las Fuerzas Armadas de estas empresas privatizadas. Allí se ha producido una simbiosis tan ensamblada que ya no es posible establecer una demarcación de los límites. Las Fuerzas Armadas ya no son operativas sin los proveedores privados de servicios, no solo en el extranjero, sino también en el interior, donde sería imposible operar sin esos prestadores privados. Y en el mundo globalizado, por supuesto, surgen problemas para las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Rheinmetall fuera comprada por una empresa extranjera, quizá por una empresa china, y ahora está vinculada con la defensa nacional? ¿Cómo se abordará en el futuro este tipo de preguntas? En Francia, este tipo de preguntas resultan relativas porque la mayoría de las corporaciones de armamentos son propiedad del Estado. Pero la cercanía entre el gobierno y la industria armamentista oculta un riesgo elevado. Un control democrático es incluso más difícil que en Alemania. Ambos países siguen estando a millas de distancia de las situaciones como las de los Estados Unidos y su cooperación con mercenarios. Pero si los intereses económicos determinaran aún más nuestras políticas de defensa, eso podría tener consecuencias desastrosas tanto para Alemania como para Francia. Eso resulta preocupante por razones políticas y democráticas. La decisión sobre intervenciones militares debe recaer sobre el Estado y llevarse a cabo según las reglas de la democracia. Si se subcontratan actividades militares a empresas privadas, existe el riesgo de que intenten llevar a cabo guerras para hacer un negocio rentable de una intervención militar, sobre todo si se busca lograr beneficios para los accionistas. Cuando eso sucede a través del fomento de la guerra, entonces se corre el riesgo de apuntar a estos objetivos. Alemania y Francia enfrentan desafíos similares. Las Fuerzas Armadas están en transformación y en el futuro deberán cumplir más tareas. Sin embargo, ambos ejércitos tienen grandes problemas financieros y estructurales y ninguno ofrece hasta ahora respuestas satisfactorias.